Seguridad expulsa a un agente latino de Interpol, hasta que lo escuchan decir por teléfono, con una autoridad que corta el aire: apoyo táctico, ahora. Y en ese mismo instante, el agresor comete un error que lo condena para siempre. El aeropuerto brillaba con luz blanca de mediodía, pero afuera el cielo era una herida abierta. La tormenta golpeaba los ventanales como si quisiera entrar a reclamar algo. Truenos secos, lluvia inclinada, sirenas lejanas ahogadas por el rugido del viento. Dentro, el aire olía a café recalentado y a prisa. La gente caminaba rápido, mirando pantallas, arrastrando maletas, creyendo que ese lugar era neutro, hasta que una injusticia lo tiñe todo. Porque ahí, junto a la puerta de embarque, un guardia llamado Héctor Lemaire se plantó como un muro. Sonreía con desprecio. Sus ojos se clavaron en un hombre latino que sostenía un pasaporte oscuro y un boleto de conexión internacional. No llevaba uniforme que lo delatara, ni etiquetas, ni nada que impresionara. Solo calma, demasiada calma. ¿A dónde crees que vas?, escupió Héctor, levantando la barbilla disfrutando el poder. Esta zona es para gente autorizada. Alrededor, varios pasajeros bajaron el ritmo sin querer. Una mujer apretó la correa de su bolso. Un niño dejó de chupar su jugo. El murmullo del aeropuerto se volvió más bajo, como si el mismo edificio contuviera el aliento. El latino intentó pasar con educación. Héctor se cruzó, chocándole el hombro con intención. ¿No escuchaste?, se burló alto, para que todos oyeran. No es un mercado, no es tu barrio. Vuelve a la fila y deja de hacerte el importante. El hombre no discutió, solo miró el panel de salidas, y luego miró a Héctor como si midiera la distancia entre dos tormentas, la de afuera y la que estaban a punto de estallar adentro. Un señor mayor frunció el ceño. Dos empleados de limpieza se quedaron quietos con los trapeadores en la mano. Nadie intervenía, todavía. Héctor se inclinó, más agresivo, más arrogante, disfrutando cada segundo de humillación. A ver, y amigo, ¿qué escondes? ¿Dinero? ¿Papeles falsos? Rió con una carcajada corta y cruel. Siempre es lo mismo con ustedes. Entonces el hombre latino llevó la mano al bolsillo, lentamente, no con nervios, con precisión. Sacó su teléfono. La pantalla se iluminó con un brillo frío. Héctor soltó una sonrisa creyendo que era una amenaza vacía. ¿Vas a llamar a tu primo?, se burló. Adelante, aquí mando yo. El hombre levantó el teléfono a la oreja. Su voz salió baja, pero firme, atravesando el ruido del aeropuerto como una navaja limpia. Apoyo táctico ahora. Y en ese instante, el trueno de afuera pareció responderle desde el cielo, como si la tormenta también hubiera entendido el mensaje. El eco de apoyo táctico ahora quedó suspendido como una alarma invisible entre los anuncios de embarque. El guardia, Fabián Duroc, soltó una risa que murió a mitad de camino cuando vio que el hombre no bajaba la mirada. La tormenta afuera arañaba los ventanales, cada relámpago dibujaba sombras rápidas sobre los rostros curiosos que empezaban a girarse, uno tras otro, como fichas empujadas por la misma mano. ¿Qué te crees?, gruñó Fabián, acercándose e invadiendo el espacio. Aquí no llamas a nadie. Aquí yo decido. El hombre latino, Sergio Quispe, mantuvo el teléfono en la oreja sin elevar la voz, como si la calma fuera una autoridad más antigua que el uniforme. Su otra mano sostuvo el pasaporte sin temblar, y eso fue lo que más enfureció a Fabián, la falta de miedo. Dos viajeros frenaron su paso. Una empleada de mostrador levantó la vista desde su pantalla. El altavoz anunció un retraso y, por un segundo, la palabra demora sonó como una sentencia. Fabián estiró la mano para arrebatarle el móvil. Te dije que... Sergio apartó el teléfono apenas unos centímetros, lo justo para que la voz del otro lado se filtrara en altavoz, grave y sin cortesía. Confirme ubicación. Puerta de embarque internacional, sector C. La sangre pareció retirarse del rostro de Fabián. No por el contenido, sino por el tono. Ese tono que no pregunta, que ordena. Aún así, su orgullo reaccionó primero. ¡Cuelga!, ladró, mirando alrededor, buscando apoyo en la mirada de los demás. Este tipo está jugando, pero nadie respondió con risas. La gente, antes dispersa, se había convertido en un círculo imperfecto. Una adolescente sacó su teléfono sin disimulo. Un hombre de negocios apretó los labios.
Incluso un niño, sobre los hombros de su madre, observaba con ojos enormes, como si estuviera viendo a un adulto romper una regla sagrada. Sergio volvió a llevar el móvil a la oreja. «Sector C», dijo, frente al control. Fabián tragó saliva y, para no perder el dominio, empujó el pasaporte de Sergio contra su pecho. «¿Sabes qué? Vas a venir conmigo. Revisión completa. Y si te pones difícil, te saco a la fuerza». Sergio no retrocedió. Solo alzó la mirada hacia los ventanales donde la lluvia golpeaba como un aplauso furioso, y susurró una última frase al teléfono, casi inaudible, hasta que el altavoz del otro lado la repitió más fuerte de lo esperado. «Recibido. Equipo en camino. Mantenga al objetivo a la vista». Y entonces, por los pasillos, sonaron pasos sincronizados. Los pasos se acercaron como un metrónomo implacable, golpeando el suelo pulido con una disciplina que no pertenecía al aeropuerto. Fabián intentó recomponerse, infló el pecho y levantó la barbilla, como si el simple gesto pudiera borrar lo que acababa de oír. Pero su voz perdió brillo. «Aquí no entra nadie sin mi autorización», dijo, demasiado alto. «¡Seguridad del aeropuerto!». Sergio guardó el pasaporte en la palma y, sin moverse, miró el flujo de pasajeros que empezaba a detenerse. No buscaba compasión. Parecía esperar un dato, un signo, una confirmación. Detrás del control, un supervisor de turno asomó la cabeza, dudó y volvió a esconderse, como si la tormenta de afuera se hubiera colado también en su conciencia. Fabián dio un paso más, lo suficiente para obligar a Sergio a retroceder, y al ver que no lo hacía, empujó su mano contra el pecho de Sergio con un golpe seco. «Te lo advertí, con ustedes siempre hay problema». El silencio fue instantáneo. La adolescente que grababa contuvo el aire. Una azafata apretó la carpeta contra su costado, paralizada. Un hombre con maletín murmuró, «¡Eso no!», sin terminar la frase. Y entonces, desde el corredor que conectaba con migraciones, apareció un grupo que no levantaba la voz ni necesitaba hacerlo. No eran muchos, pero caminaban como si cada paso estuviera firmado. Al frente iba una mujer identificada solo por una placa discreta. Se detuvo a 2 metros y habló con calma, mirando primero a Sergio y luego a Fabián, como si ya supiera el final. «¿Informe? Ahora». Fabián soltó una risa nerviosa. «¿Y usted quién es? Este sujeto está causando». La mujer levantó una mano y el gesto cortó la frase como tijera. «Última advertencia, retire su contacto y entregue su identificación». Fabián abrió la boca para protestar, y en ese mismo instante, los monitores del techo parpadearon por una caída breve de energía. La luz volvió, blanca y dura, y la placa de la mujer se alcanzó a leer por un segundo en el reflejo del vidrio. «Oficina de enlace». Fabián se quedó rígido, porque entendió demasiado tarde lo que significaba, y aún así, eligió desafiarla con una sonrisa torcida. «Aquí mando yo», susurró. «Que venga quien quiera». La mujer inclinó la cabeza como quien escucha una confesión, y respondió una sola palabra que hizo temblar el aire: «Interpol». Y afuera, un relámpago iluminó el ala de un avión y el letrero de salida, como si señalara una huida. Sergio no sonrió, solo dijo: «Gracias por llegar a tiempo». «Ya, gracias por llegar a tiempo», dijo Sergio sin levantar el tono. «Ya intentó retenerme por sospechoso, sin causa, sin protocolo y con insultos». La agente de enlace no discutió con emoción, discutió con hechos. «Nombre y número de empleado», ordenó, mirando al guardia del aeropuerto. «Y repita frente a todos el motivo exacto por el que lo bloqueó». El guardia tragó seco, pero quiso recuperar el control con volumen. «Porque no presentó autorización, porque se puso nervioso, porque...». «No ha dicho un motivo verificable», cortó ella. «Nervioso no es causa, latino tampoco lo es. Y todos aquí son testigos». Esa frase cayó como otro trueno, pero adentro. Varios pasajeros se miraron entre sí. El círculo ya no era de curiosidad, era de juicio. La adolescente que grababa bajó el teléfono un segundo, como si no pudiera creer lo que estaba capturando. Un trabajador del aeropuerto murmuró: «Por fin», y se tapó la boca. Tarde, como si el silencio fuera una costumbre peligrosa. El guardia dio un paso hacia atrás, intentando parecer ofendido. «Usted no puede venir a mi zona y...». «Sí puedo», respondió la agente.
y entonces mostró una credencial solo lo suficiente para que el supervisor que asomaba detrás del control palideciera y avanzara 2 pasos. Y si insiste en obstruir, será removido en este instante. El supervisor, con voz quebrada, intentó intervenir. Señora, quizás hubo un malentendido. ¿Podemos resolverlo? Lo resolveremos, dijo ella, con un registro formal y con cámaras. Sergio alzó el dedo, señalando discretamente hacia el techo. Hay una cámara justo encima del letrero de embarque, indicó, y otra apuntando al control. Si no han sido apagadas, deberían mostrar el empujón y el intento de quitarme el teléfono. El guardia soltó una risa falsa. ¿Cámaras? Aquí fallan todo el tiempo. La agente no sonrió. Perfecto. Entonces pediremos respaldo del servidor y el registro de fallos. Si hubo fallas justo hoy, a esta hora, justo en esta zona, eso también es evidencia. El supervisor se quedó inmóvil. La palabra evidencia cambió el aire. Ya no era una escena, era un expediente naciendo delante de todos. La agente miró a Sergio, ahora con un respeto claro. Confirme su identidad operativa. Sergio respiró una vez, como quien decide abrir una puerta que preferiría mantener cerrada. Sergio Quispe, enlace regional, orden de tránsito clasificada. El guardia soltó un insulto entre dientes, creyendo que nadie lo oía, pero se oyó. Varias voces del público interno reaccionaron con un ¡eh! Indignado, y alguien, desde el fondo, dijo fuerte: «Eso es racismo». El guardia giró, furioso, buscando a quién intimidar, y en ese segundo, la agente hizo una seña mínima. 2 miembros del equipo avanzaron. No lo tocaron aún, solo se posicionaron. Fue suficiente para que el guardia entendiera que su poder ya no era suyo. Y entonces llegó la frase que lo terminó de hundir, pronunciada por el supervisor, casi en un suspiro. «Señora, las cámaras no fallaron, las desactivaron manualmente, y la cuenta que lo hizo es la de él». El supervisor quedó congelado después de admitirlo, como si acabara de pronunciar una verdad que llevaba años tragándose. La lluvia afuera golpeó más fuerte y un relámpago iluminó por un instante los rostros del círculo. Ya no había simple curiosidad, había una pregunta común en todos los ojos. ¿Cuántas veces pasó esto sin testigos? Fabián retrocedió un paso y luego otro, buscando aire, buscando una salida que no existía. Su voz intentó sostenerse en el mismo tono arrogante, pero se le quebró en la mitad. «Eso es mentira», escupió. «Me están tendiendo una trampa. Yo solo hago mi trabajo». La agente de enlace, Martina Vélez, no levantó la voz, solo señaló hacia el supervisor. «Repita lo que acaba de decir y muestre el registro de acceso». El supervisor tragó saliva. Miró a Fabián como quien mira una puerta que se cierra. La desactivación fue manual y figura bajo su usuario. Su mano tembló al levantar la tablet. «También hay otras marcas. No es la primera vez». Un murmullo se expandió como fuego bajo papel. Una mujer alzó la voz desde el público interno. «Por eso mi madre perdió el vuelo el mes pasado. La trataron igual». Y otro, más atrás, respondió: «A mi hermano lo encerraron en un cuarto por revisión. Y nadie explicó nada». Fabián quiso cortar esas voces con autoridad, pero ya no era autoridad, era miedo disfrazado. «Cállense, no saben con quién están hablando». Martina dio un paso, lento, decisivo. «Usted es el que no lo sabe», dijo. «Acaba de confesar obstrucción, acaba de agredir a un pasajero en área vigilada, y ahora tenemos indicios de manipulación de evidencia». Sergio miró al círculo sin buscar aplausos, solo confirmación de realidad. «No vine a discutir orgullo», dijo. «Vine a transitar». Pero cuando alguien usa un uniforme para humillar, ya no es trabajo, es abuso. Un silencio pesado cayó, y en ese silencio, Fabián cometió el error final. Intentó arrancar la tablet de las manos del supervisor. El movimiento fue rápido, desesperado. Martina reaccionó con un gesto mínimo. 2 miembros del equipo interpusieron su posición, y esta vez sí lo sujetaron, sin violencia innecesaria, pero sin negociación. Fabián forcejeó, rojo de furia. «¡Suéltenme! ¡Yo tengo contactos! Esto se arregla con una llamada». Sergio, aún sereno, levantó su teléfono otra vez. «¿Una llamada?», murmuró. «La suya ya está registrada». Martina asintió. «Vamos a escucharla, aquí, frente a todos». El supervisor, sudando,
Abrió un archivo con manos torpes. La pantalla mostró una lista de audios. El primero tenía un nombre que hizo que varias personas se miraran, desconcertadas, porque no era un nombre cualquiera. Era el nombre de un vuelo y un código interno. Y cuando el supervisor tocó reproducir, la voz que salió del altavoz no fue la de Fabián. Fue la de alguien más alto en la cadena, diciendo con frialdad: «A los latinos los detenemos primero. Después vemos si era necesario». La frase cayó como un golpe de metal contra el suelo. No era solo un comentario, era un método. El círculo de pasajeros se tensó. Algunos abrieron la boca sin sonido, otros apretaron los puños, y una anciana llevó la mano al pecho como si le hubieran arrancado un recuerdo. Fabián dejó de forcejear un segundo. Sus ojos buscaron el altavoz como si pudiera destruirlo con la mirada. Eso está sacado de contexto», balbuceó, pero su voz ya no mandaba, suplicaba. Martina Bellis miró al supervisor. «¿Cuántos audios hay?» El supervisor tragó saliva. 12 de este mes, y más en la carpeta anterior. El murmullo se transformó en indignación visible. Un hombre de uniforme de mantenimiento, que hasta entonces se había quedado atrás, avanzó un paso y dijo con rabia contenida: «Yo los he visto llevarse gente, y siempre eligen a los mismos». La adolescente que grababa levantó el teléfono más alto, ahora sin miedo. Cerca del control, una empleada de mostrador se secó una lágrima rápida, como si le doliera reconocer la verdad en público. Martina no perdió el ritmo. «Reproduzca el siguiente». El supervisor tocó la pantalla. Se oyó la voz de Fabián, risueña, falsa, hablando con alguien que lo celebraba. «Tranquilo, jefe. Si vienen con acento, los frenamos. Si protestan, mejor. Así se asustan y aprenden». Un «Dios mío» se escapó del círculo. Una mujer joven, con pasaporte en la mano, susurró: «Eso me lo hicieron a mí». Sergio no reaccionó con triunfo. Reaccionó con algo más pesado. Una pena fría, antigua. «Esto no empezó hoy», dijo. «Solo hoy tuvo la mala suerte de hacerlo frente a la persona equivocada». Fabián se retorció, intentando recuperar su máscara. «Persona equivocada», escupió. «¿Qué eres? ¿Un héroe? ¿Un policía secreto? Aquí todos son iguales. Todos mienten». Martina giró apenas la cabeza hacia Sergio. ¿Desea revelar su misión? Sergio dudó. Ese segundo se sintió largo, como el silencio antes de un veredicto. Afuera, la tormenta rugió con un trueno que hizo vibrar el vidrio. Adentro, los monitores mostraban vuelos, destinos, vidas que seguían, como si nada. Y sin embargo, algo estaba cambiando. Sergio habló, midiendo cada palabra. «Estoy en tránsito por una operación internacional», dijo. «No puedo exponer detalles, pero sí puedo exponer esto. El abuso de poder es una red, y las redes se cortan con luz». Fabián soltó una risa amarga. «¿Luz? Aquí no hay luz, aquí hay órdenes». Martina se acercó al supervisor. «¿Quién es jefe en esos audios? Nombre, cargo, registro». El supervisor miró la pantalla. Palideció más. «Es el responsable del turno de seguridad externa. Su nombre es Gael Montreux». El círculo reaccionó. Algunos lo conocían, otros lo odiaban sin haberlo visto. Martina levantó el mentón. «Quiero que lo llamen, ahora, y que venga aquí». El supervisor titubeó. «Señora, él no baja por nadie». Sergio inclinó el teléfono, y la pantalla mostró una llamada entrante que no era del aeropuerto. Era una línea segura, un solo tono, y luego una voz al otro lado que sonó como una puerta de acero abriéndose. «Aquí control táctico. ¿El objetivo ya está asegurado?» Y Martina respondió: «Aún no, porque falta el verdadero responsable, y está por llegar». La palabra «control táctico» hizo que el supervisor dejara de fingir que aquello era un simple altercado. Sus dedos, torpes, marcaron un número interno. El tono de llamada sonó una vez, dos, y en el tercer intento, la línea se abrió con un silencio arrogante. «¿Quién interrumpe mi operación?», dijo una voz masculina cortante, con esa seguridad de quien cree que nunca lo alcanzan. El supervisor tragó saliva. «Señor Montreux, hay un incidente en el sector C. Necesitamos su presencia». Al otro lado se oyó una exhalación de desprecio. «¿Otra vez con sensibilidades? Resuélvanlo. Para eso les pago». Martina Bellis inclinó la cabeza como si escuchara a alguien cavar su propia fosa. «No es una sensibilidad», dijo acercándose al micrófono.
Es un patrón. Y hoy quedó grabado. Hubo un silencio breve. Luego, una risa pequeña. ¿Quién es usted para hablarme así? Oficina de enlace, respondió Martina sin adorno. Y tengo una grabación suya diciendo que a los latinos los detenemos primero. La risa desapareció como si alguien hubiera apagado una luz. Eso no existe, escupió Montreux. Y si existe, es ilegal. Así que borren, no ordena nada aquí, lo cortó Martina. Baje, ahora. En el círculo de pasajeros, un murmullo subió como una ola. Un hombre de negocios levantó el teléfono para llamar a alguien y una azafata, temblando, susurró a otra. Esto se va a caer. Todo. El supervisor miró a Sergio como buscando permiso para seguir respirando. Fabián, sujetado por el equipo, volvió a intentar la vieja máscara del matón. ¿Lo ve?, dijo forzando una sonrisa. Mi jefe los va a aplastar. Sergio lo miró con una calma que dolía. No es su jefe el que aplasta, dijo. Es el miedo que ustedes reparten, y hoy se les volvió en contra. Martina hizo una seña al supervisor. Ahora el registro de accesos, no solo de cámaras, de puertas, de salas de revisión. Quiero saber cuántas veces se usó ese cuarto sin motivo. El supervisor navegó por el sistema, y su rostro se desarmó en tiempo real. Señora, hay entradas sin autorización, firmadas por la misma cuenta. Martina no desvió la mirada. ¿La cuenta de quién? El supervisor señaló con una mano que temblaba. La del guardia. Y el nombre que aparece en el sistema no es Fabián Duroc. Ese es un alias. El círculo reaccionó con un jadeo colectivo. La adolescente que grababa murmuró. ¿Alias? Martina dio un paso hacia el guardia y su voz se volvió un filo. Diga su nombre real. Fabián apretó la mandíbula intentando resistir, pero su seguridad ya no existía. Afuera, un relámpago partió el cielo y el vidrio vibró como si el aeropuerto entero estuviera a punto de confesar. Mi nombre, murmuró, y se le quebró la voz. Mi nombre es Nicolás Breard. Sergio cerró los ojos un segundo, como si ese dato encajara en algo mucho más grande. Breard, repitió, casi para sí. Entonces, sí, estás conectado. Martina lo miró, alerta. ¿Conectado a qué? Sergio abrió los ojos, y por primera vez su calma dejó ver una urgencia contenida. A la red que vine a desmantelar. Y si Montreux baja ahora, no viene solo. Sergio sostuvo la mirada de Martina y habló sin dramatismo, como si describiera un mapa que ya había recorrido con sangre ajena. La red no termina en este aeropuerto, empieza aquí, porque aquí seleccionan, separan y silencian. Y el que lo hace no es un guardia, es un engranaje. El supervisor tragó saliva como si cada palabra le pesara. Señora, el primer guardia que inició todo esto no se llama como se presentó. Su ficha interna dice Renzo Lemer. El nombre anterior era un registro viejo. Bajó la voz. Lo cambiaron hace semanas. Un murmullo recorrió el círculo. La gente entendió lo que eso significaba. No era un hombre improvisando abusos, era un sistema escondiendo huellas. Nicolás, sujetado, intentó recuperar fuerza con desprecio. Da igual cómo me llame, escupió. Ustedes no tienen jurisdicción aquí. Martina lo miró como se mira a alguien que ya firmó su propio destino. Jurisdicción no es lo que le falta a la verdad, dijo. Lo que le faltaba era testigos, y hoy los tiene. Sergio señaló la pantalla donde aparecían accesos a puertas y salas. Miren las horas, dijo. Coinciden con llegadas de vuelos específicos. Siempre los mismos destinos, siempre el mismo patrón. El supervisor deslizó el dedo y leyó, temblando. Hay un registro a las 12 horas, 13 minutos y 8 segundos. Y otro a las 12 horas, 16 minutos y 32 segundos. Siempre hacia la sala de revisión. Una mujer del círculo dio un paso al frente, con la voz rota de rabia. Ahí me tuvieron encerrada, sin explicación. Otro hombre levantó la mano como si estuviera en un juicio. A mi primo le hicieron firmar un papel sin leer. Le dijeron que era procedimiento. El aeropuerto por primera vez parecía escuchar a su propia gente. Los anuncios seguían, las pantallas seguían, pero el sonido real era ese. La vergüenza colectiva volviéndose denuncia. Martina habló por el teléfono seguro, sin apartar la vista de Nicolás. Control táctico. Necesito identificación confirmada de Nicolás y localización de Gael. Si baja, quiero perímetro.
La respuesta llegó inmediata, sin emoción. Confirmado. Nicolás figura vinculado a un caso de filtración de datos en frontera. Gael tiene alerta por contacto con intermediarios. Equipo en aproximación. El supervisor casi dejó caer la tablet. ¿Alerta? ¿Aquí? Sergio asintió, y su voz se volvió más baja, más peligrosa. Por eso me expulsaron. No querían que yo cruzara. Si yo paso, la red se expone. En ese momento, el ascensor cercano emitió un sonido seco. Un ding breve, limpio, como una campana de sentencia. Varias cabezas giraron a la vez. Las puertas se abrieron, y el silencio se volvió tan pesado que hasta la tormenta pareció detenerse por un segundo. Porque alguien venía saliendo, y no venía con prisa, venía con control. Del ascensor salió un hombre alto, pasos medidos, traje oscuro sin arrugas, sonrisa sin calor. A su lado, 2 guardias del aeropuerto intentaban acompañarlo, pero parecía que él los acompañaba a ellos. Gael Montreuil miró el círculo de pasajeros como quien evalúa ganado, y luego fijó los ojos en Martina, clavándolos con una calma ofensiva. «Así que tú eres oficina de enlace», dijo, y su voz sonó demasiado segura para estar bajo sospecha. «Este espectáculo está afectando operaciones. Retírese». Martina no se movió. «No es un espectáculo, es un registro». Gael soltó una risa suave, venenosa. «¿Registro?», miró a Sergio. «¿Y tú qué eres? ¿Otro que se cree importante?». Sergio no respondió. Solo dejó el teléfono sobre la palma, pantalla encendida, como una luz mínima apuntando al rostro equivocado. Gael dio un paso, y el círculo se contrajo sin querer. Había algo en él que imponía obediencia por costumbre. La forma en que miraba, la forma en que hablaba como si todo fuera suyo. «Escuchen», dijo elevando la voz para el público interno. «Este individuo está interfiriendo un control de seguridad. Se lo retira del área. Punto». Varios pasajeros se miraron, dudando. La duda era vieja. Era la duda de siempre. ¿Y si el uniforme tiene razón? Martina levantó la mano y su gesto detuvo el guión. No se retira nadie. No mientras exista evidencia de discriminación sistemática y manipulación de cámaras. Gael ladeó la cabeza. ¿Manipulación? ¿Acusaciones sin pruebas? Miró al supervisor. «Dime que no estás prestándote a esto». El supervisor, sudando, bajó la mirada, pero esta vez no retrocedió. «Hay registros, señor. Accesos, audios, desactivaciones manuales». La sonrisa de Gael se endureció. «Entonces, entrégame el dispositivo. Yo investigo». Martina se acercó medio paso. «Usted no investiga. Usted es parte». El aire se quebró. Un trueno afuera estalló como si hubiera escuchado la frase. Gael apretó la mandíbula y, por primera vez, dejó ver un borde de ira. «Cuidado con lo que insinúas». Sergio habló al fin y cada palabra sonó como una cerradura cerrándose. «No es una insinuación. Su voz está en un audio». Gael se quedó quieto un segundo. Luego soltó una risa breve y aplaudió una vez, lentamente, como quien se burla del valor ajeno. «¿Mi voz?», se acercó al supervisor. «Reproduce eso». El supervisor dudó. Martina asintió. El dedo tembloroso tocó play. Y la grabación llenó el sector C con una frase clara, fría, imposible de negar. «A los latinos. Los detenemos primero». La cara de Gael no cambió, pero sus ojos sí, se afilaron. Buscó a quién culpar, a quién intimidar. Eligió a Sergio. «¿Sabes lo que acabas de hacer?», susurró. «Puedes desaparecer en este lugar y nadie preguntará». El círculo contuvo la respiración. Martina dio un paso frontal, protegiendo con su posición sin tocarlo. «Amenaza registrada», dijo. «Y hay decenas de teléfonos grabando». Gael miró alrededor y vio, por primera vez, que el público interno ya no era audiencia, era jurado. Y aún así, intentó el último recurso del poderoso, la mentira descarada. «Esa grabación es falsa. Y tú», señaló a Sergio, «eres un impostor». Sergio inclinó el teléfono y la pantalla mostró un código de autorización que hizo que Martina parpadeara, sorprendida incluso ella. Sergio murmuró: «Si digo mi clave en voz alta, no habrá vuelta atrás». Y el silencio se volvió tan afilado que cortaba. Sergio sostuvo el teléfono como si pesara más que una pistola. Afuera, la lluvia se estrellaba contra el vidrio en ráfagas,
y cada gota parecía una palabra que nadie se atrevía a decir. Gael sonrió con ese desprecio aprendido, confiado en que la vergüenza siempre gana cuando el poder grita más fuerte. «No tienes clave», escupió. «Tienes un cuento». Martina Bellis respiró hondo. Su mano no tembló, pero sus ojos sí mostraron algo humano. El instinto de proteger, incluso sin saber del todo a quién. «Sergio», dijo en voz baja, «si lo haces, se activan protocolos. No habrá marcha atrás». Sergio asintió apenas. «Eso vine a buscar», respondió. «La marcha atrás es lo que usan ellos para esconderse». Y entonces, sin mirar a Gael, Sergio dictó al teléfono una secuencia corta, clara, casi ceremonial. No era una frase, era una llave. Código de enlace, Delta 9, Sierra 4, Lima 2. El efecto fue inmediato. El teléfono vibró, la llamada segura se consolidó y en el altavoz, una voz distinta entró con autoridad limpia. Autenticación confirmada. Identidad validada. Operativo Tránsito Azul en curso. Mantener perímetro. Repetimos, mantener perímetro. El supervisor soltó un sonido ahogado. Gael, por primera vez, dejó de sonreír. «¿Qué es esto?», preguntó, intentando que sonara a burla, pero le salió hueco. Martina enderezó los hombros. «Es el tipo de llamada que no se inventa», dijo, «y el tipo de respaldo que no se compra». En el círculo, alguien soltó un «carajo», sin darse cuenta. Una mujer mayor se persignó. La adolescente que grababa tenía los ojos húmedos, no por tristeza, sino por la sensación de estar viendo caer una pared que siempre creyó indestructible. Gael miró a Nicolás, que seguía retenido. Nicolás evitó su mirada. El poderoso entendió. Su engranaje más fiel acababa de convertirse en prueba. Gael cambió de estrategia. Su voz se volvió suave, seductora, peligrosa. «Sergio», dijo como si fueran colegas, «podemos hablar, podemos arreglar esto. Nadie tiene que salir lastimado». Sergio lo miró por primera vez con fuego contenible. «Ya salieron lastimados», dijo, «solo que no te importó». Gael dio un paso más, invadiendo. Martina se interpuso con un gesto, pero Gael no la miró. Miró a Sergio como quien apunta. «¿Quieres justicia?», susurró. «La justicia es un lujo, y tú no estás en posición de exigirla». Sergio no parpadeó. «La justicia no es lujo», respondió. «Es deuda». En ese instante, del pasillo de migraciones llegó un sonido nuevo. Radios cortas, pasos más rápidos, órdenes sin gritos. Y luego aparecieron dos agentes con chaquetas discretas, ojos fríos, manos libres. Se detuvieron detrás de Martina, evaluando todo en un segundo. Uno de ellos habló, directo a Martina. Confirmación recibida. «¿Quién es Montreux?». Gael giró la cabeza lentamente, y su rostro se tensó. Aún intentó dominar. «Yo soy Montreux, y exijo que se identifiquen». El agente no discutió. «Nosotros lo sabemos». Sacó una tarjeta y la mostró solo un instante. «Usted está retenido por obstrucción y por sospecha de coordinación ilícita en frontera». El círculo explotó en murmullos, como si el aeropuerto entero hubiera inhalado durante años y al fin exhalara. Gael levantó las manos, indignado, pero sus ojos buscaban algo más. Una salida, una distracción, un botón de pánico. Y entonces lo vio. En la pared lateral, una puerta con letrero pequeño, acceso restringido. Gael miró esa puerta como si fuera salvación, y en su mirada se encendió una idea desesperada. Gael clavó la mirada en la puerta de acceso restringido, como si fuera la única grieta en una pared que, de pronto, ya no le obedecía. Su indignación fue teatro, su cálculo, real. Un paso lateral, otro. Nadie lo tocó todavía, y él lo supo. En ese milímetro vive la fuga. «Esto es un abuso», dijo alzando la voz para recuperar público. «Están violando protocolos». Pero ya no tenía público. Tenía testigos. Martina no se movió. Solo habló a los agentes, seca, precisa. «No lo dejen acercarse a esa puerta». Gael sonrió apenas, como si esa frase confirmara que él había elegido bien. «¿Esa puerta?», se burló. «Es un pasillo técnico, nada más». Sergio observó el letrero sin parpadear. «No es un pasillo», dijo. «Es el atajo al cuarto donde desaparecen minutos y aparecen firmas». El supervisor palideció y, sin querer, lo confirmó con el silencio. Un murmullo de rabia se alzó en el círculo. Alguien gritó:
¡Ahí encierran gente! Gael se giró de golpe. ¡Cállese!, escupió. No sabe nada. Y en ese segundo lo hizo. Se lanzó hacia la puerta. Fue rápido, sucio, desesperado. Pero el aeropuerto ya no era suyo. Uno de los agentes cerró el paso con una simple postura, sin dramatismo. Gael chocó contra esa barrera invisible y, furioso, intentó empujar. ¡Apártese!, gruñó. «¿Yo? No», respondió el agente, y esa sola palabra sonó más pesada que cualquier grito. Gael retrocedió medio paso, y entonces buscó el último recurso, la culpa. «Todo esto es por él», señaló a Sergio. «Este enlace es el verdadero riesgo. ¿No lo ven? Está montando un circo para entrar». Sergio inclinó el teléfono y habló al altavoz con calma quirúrgica. «Control táctico. Solicito apertura de registro. Tránsito azul. Anexo aeropuerto, carpeta Montreux. Permiso de lectura pública». Hubo un silencio de apenas un latido. Luego la voz al otro lado contestó. «Autorizado. Lea solo encabezados. Repito, solo encabezados». Gael abrió los ojos y por primera vez se le escapó el miedo sin máscara. ¿No se atreverán? Martina tomó la tablet del supervisor y leyó, sin adornos, como quien recita una sentencia. Informe preliminar, manipulación de cámaras, lista de pasajeros retenidos sin causa, transferencias internas, contacto con intermediarios. Levantó la vista. Y uno más, uso de identidades de cobertura en personal de seguridad. El círculo estalló en murmullos. Nicolás, retenido, bajó la cabeza. Sergio miró a Gael como si por fin lo viera completo. «No es solo racismo», dijo, «es negocio». Gael intentó hablar, pero la garganta se le cerró. Afuera, la tormenta rugió con otro trueno, y las luces del techo parpadearon una vez, dos, como si el edificio dudara entre iluminar la verdad o volver a ocultarla. Y justo cuando el parpadeo terminó, se oyó un sonido seco desde la puerta restringida. Clic, como si alguien del otro lado hubiera girado una llave. Gael sonrió de golpe, triunfal, mirando esa puerta como si acabaran de salvarlo. Pero Martina también la miró, y su voz salió en un susurro helado. «No lo están salvando a él, están viniendo a borrar todo». El clic de la cerradura se sintió como un disparo sin bala. El murmullo del público se apagó, y por un instante, el aeropuerto entero pareció inclinarse hacia esa puerta, como si detrás hubiera una verdad respirando. Gael Montreux levantó el mentón con una sonrisa que ya no era soberbia. Era alivio, ese alivio sucio del que cree que alguien viene a limpiar sus huellas. Nicolás Breard, sujetado, abrió la boca para decir algo, y se detuvo, porque incluso él entendió lo que significaba borrar todo. «¿Ven?», dijo Gael, intentando convertir el peligro en autoridad. «Eso es personal técnico. Esto se acaba ahora». Martina Belis alzó la mano para ordenar perímetro, pero antes de que cualquier agente se moviera, Sergio Quispe hizo lo inesperado. Dio un paso al frente, no hacia Gael, sino hacia el círculo de pasajeros, como si el juicio real no estuviera en el suelo, sino en los ojos de la gente. «Escúchenme», dijo, y su voz no fue fuerte, fue clara. «Si esa puerta se abre, ellos no vienen a ayudar, vienen a destruir registros, a intimidar testigos, a convertir esto en un rumor más. Y un rumor no condena a nadie». El círculo se tensó. Una mujer apretó su pasaporte con rabia. La adolescente que grababa enderezó el teléfono, decidida. Alguien murmuró, «No otra vez». Sergio levantó el suyo, pero no como amenaza, como llave. «Martina», dijo sin mirarla, «activa el protocolo de contención con mi autorización». Martina parpadeó, sorprendida. «Eso implica cerrar accesos, bloquear puertas, detener operaciones», susurró. «Vas a parar un aeropuerto». Sergio asintió, y allí estuvo el primer golpe del giro. No buscó salvarse solo, buscó impedir que el sistema escapara. «Que se pare», respondió. «Si hoy dejamos que pase, mañana lo harán con otra persona, y nadie recordará su nombre». Gael soltó una carcajada rápida, nerviosa. «No tienes ese poder». Sergio no discutió. Pulsó una opción en la llamada segura y pronunció otra frase corta, como sentencia. «Autorizo contención, círculo C». «Ahora». La voz del otro lado respondió sin emoción, como una máquina de justicia encendiéndose. «Contención aprobada. Bloqueo de accesos en 10 segundos. Repito, 10 segundos».
Y entonces ocurrió. Luces de señalización cambiaron, se oyó un pitido grave, y los paneles cercanos mostraron un aviso de seguridad interna. Varias puertas laterales emitieron un sonido de cierre. El supervisor del aeropuerto, Octavio Llorente, dio un paso atrás, pálido, entendiendo que aquello ya no era un incidente, era una operación. «¡Esto es una locura!», gritó Gael, y su voz por fin perdió el barniz elegante. «Me van a escuchar, yo tengo...» «Tenías», lo cortó Martina. «Tenías miedo sembrado, tenías silencio comprado. Hoy no». El público interno reaccionó como si algo se rompiera por dentro. Un sí se escapó, luego otro y otro. No era aplauso, era gente descubriendo que también tiene voz. La tormenta afuera golpeó el vidrio con más fuerza, y en esa vibración, la puerta restringida comenzó a abrirse. Apenas una rendija, una sombra se asomó desde adentro. No habló, no pidió permiso, solo empujó, como si viniera por lo que le pertenece. Gael se puso rígido, y por primera vez miró a Sergio con auténtico terror. «No sabes lo que acabas de desencadenar». Sergio mantuvo la mirada fija en la rendija que crecía y dijo, casi en un susurro que el silencio amplificó: «Sí lo sé, por eso te detuve aquí, frente a todos». Y cuando la puerta terminó de abrirse, lo que apareció del otro lado no fue personal técnico. Fue alguien que reconoció a Sergio por su nombre y pronunció una sola palabra que heló el aire: enlace. La palabra enlace no salió como un saludo, salió como una confirmación peligrosa, como cuando alguien nombra una llave maestra en voz alta y todas las cerraduras del lugar sienten vergüenza. La sombra del otro lado avanzó un paso, y el silencio del sector C se volvió tan denso que hasta los anuncios de vuelo parecieron lejanos y reales. «No te esperaba aquí», dijo esa voz, baja, controlada. «Creí que te habían sacado». Sergio no se movió. «Lo intentaron», respondió, «pero llegaron tarde». Gael Montreux se tensó, mirando a esa persona como si de pronto recordara una deuda vieja. Martina Bellis levantó la mano marcando distancia. «Identifíquese», ordenó. La figura respiró una vez, como si le molestara que le pidieran lo obvio. «Mauro Dalcón», dijo. «Acceso interno. Control de infraestructura». El supervisor Octavio Llorente reaccionó con un sobresalto. «¿Infraestructura? Esa puerta no es de infraestructura», murmuró, y su frase se rompió sola porque ya no podía mentirse. Sergio señaló el marco de la puerta abierta, el pasillo angosto detrás, las señales apagadas. «Ahí está la primera contradicción», dijo. «Si fuera técnico, tendría trazabilidad visible. Pero la puerta no tiene registro público de apertura, solo registro oculto». Mauro miró a Gael, y ese vistazo fue una confesión. «No vine por ti», dijo Mauro como si quisiera despegarse. «Vine porque sonó el bloqueo. Y cuando suena, alguien pierde dinero». La palabra dinero encendió el círculo de testigos. Una mujer apretó el pasaporte. Un hombre murmuró: «Lo sabía». La adolescente que grababa no parpadeó. Sergio levantó un dedo contando, como quien desmonta una mentira por partes. «Segunda contradicción. Dicen que detienen por seguridad, pero los retenidos coinciden con vuelos específicos y ventanas exactas. Siempre el mismo tramo, siempre el mismo horario de conexión. Eso no es azar, es selección». Octavio tragó saliva, mirando la pantalla del sistema, como si por fin viera el patrón completo. «Coincide con llegadas de 3 rutas», admitió. «Siempre las mismas». Sergio siguió, más frío. «Tercera contradicción. Si fuera protocolo real, habría actas firmadas por supervisión y registro de pertenencias. Pero lo que hay son entradas a una sala, cámaras apagadas manualmente y papeles que aparecen después, sin cadena de custodia». Martina miró a Octavio, exigiendo respuesta con solo un gesto. El supervisor bajó la cabeza. «No hay actas», confesó. «Solo marcas en el sistema. Y algunas se hicieron desde una cuenta que no debería existir». Gael apretó los dientes y atacó con veneno. «Esto es pura narrativa», escupió. «Un latino jugando a héroe, y ustedes comiendo el cuento». El círculo reaccionó con un murmullo áspero, pero Sergio no se giró hacia la multitud. Se giró hacia Mauro Dalcón. «Tú entraste por esa puerta cuando sonó la contención», dijo. «Eso significa que vienes por algo concreto. ¿Qué viniste a recuperar?».
Mauro dudó una fracción de segundo, y esa fracción delató más que cualquier respuesta. Martina dio un paso. «Responda». Mauro apretó la mandíbula, y su voz salió como si le doliera decir la verdad. Un sobre que no debía estar aquí, y que alguien guardó en la sala de revisión. Gael palideció. Nicolás cerró los ojos, derrotado. Y Sergio, sin levantar la voz, pronunció una frase que hizo que el aire se volviera cuchillo. «Entonces, el sobre existe, y si existe, contiene el motivo por el que llevan años cazando a los mismos». El círculo de testigos se apretó como si el sobre ya estuviera en el aire, flotando entre todos. Afuera, la tormenta rugió con un trueno largo, y el vidrio vibró como un tambor de guerra. Mauro Dalcón miró hacia el pasillo detrás de la puerta abierta, como si esperara que algo, o alguien, lo rescatara de tener que hablar. Martina Vélez no le dio ese lujo. «¿Qué sobre, Mauro?», preguntó, y su tono no buscaba humillar, buscaba cerrar la trampa. «¿Quién lo ordenó?». Mauro tragó saliva. «No puedo», murmuró. Sergio se acercó un paso, sin agresión, pero con una presión que no necesitaba fuerza. «Sí puedes», dijo. «Ya te atrapó el bloqueo. Ya hay registro de tu ingreso. Ahora tu silencio no te protege, te hunde». Mauro miró a Gael. Gael lo miró con una furia silenciosa, casi suplicante, como diciendo: «No me vendas». Ese intercambio fue tan claro que el público interno reaccionó con un «ajá» colectivo, como cuando el rompecabezas por fin muestra su imagen. Octavio, el supervisor, bajó la voz, derrotado. «Señora, hay algo más». Mostró la pantalla. La sala de revisión tiene un inventario paralelo, no oficial. Solo aparece cuando usas una clave de administrador. Martina giró hacia él. «¿Quién tiene esa clave?». Octavio dudó. Y ese segundo fue suficiente para que todos supieran la respuesta antes de oírla. «¿Gael?», dijo al fin. «Solo él». Gael estalló. «Esto es una conspiración. Me quieren colgar el muerto porque soy el único que mantiene orden». Un hombre del círculo se adelantó, con voz temblorosa de rabia. «Orden no es humillarnos». Una mujer lo siguió. «Orden no es encerrarnos y hacer desaparecer minutos». La indignación ya no era murmullo, era coro. Y Gael lo sintió. Por primera vez, su poder no tenía dónde apoyarse. Sergio miró a Octavio. «Abre el inventario paralelo», ordenó. «No puedo», susurró Octavio. «Necesito la clave». Sergio levantó el teléfono y habló al canal seguro. «Control táctico. Solicito bypass de lectura en sistema local. Solo visualización. Autorización, tránsito azul». La respuesta llegó como martillo. «Concedido». Ventana de lectura, 20 segundos. La pantalla cambió. Apareció una lista breve de entradas con códigos y descripciones mínimas. El círculo se inclinó hacia adelante, como si pudiera leer con los ojos. Octavio leyó en voz alta, y cada palabra era una piedra. Sobresellado, etiqueta, archivo 0. Contenido, documento, grabación y lista de nombres. Martina frunció el ceño. ¿Lista de nombres? Octavio bajó la mirada al detalle. Nombres de personal interno, pasajeros retenidos y contactos externos. Y hay una nota. Entregar a Montreux. No fotocopiar. Gael dio un paso hacia la pantalla desesperado. «¡Apaga eso!», gritó. «Eso es confidencial». Los agentes se lo impidieron con un movimiento simple. Gael forcejeó con el aire, impotente, y en esa impotencia dejó salir su verdad. «Si eso se hace público, nos caemos todos». Sergio lo miró fijo. «Exacto», dijo. «Por eso lo escondiste aquí». Mauro, sudando, cerró los ojos y al fin habló, como si la frase lo quemara por dentro. «El sobre tiene una copia de una orden firmada, no solo de retención, de entrega de gente, a terceros». El círculo se quedó mudo. Una azafata dejó caer su carpeta al suelo. Octavio se llevó la mano a la boca. Martina quedó inmóvil un instante, y en ese instante se oyó el verdadero sonido del aeropuerto. El latido colectivo de personas que acaban de entender que no era paranoia, era cacería. Sergio bajó la voz, y aún así se sintió como un golpe. «Ahora ya saben por qué me querían fuera. Porque yo vine a buscar ese sobre». El sector C quedó suspendido en una quietud irreal, como si el aeropuerto hubiera apagado su propia respiración para escuchar. Afuera la lluvia seguía, pero adentro el mundo era ese.
un pasillo, una puerta abierta y la palabra entrega, colgando en el aire como una soga. Gael Montreux parpadeó varias veces, como si pudiera despertar de la evidencia. Luego su rostro se endureció y eligió la negación con violencia. ¡Mentira!, escupió. Eso es un invento, un montaje para destruirme. Martina Bellis no le respondió con rabia, le respondió con técnica. Si es montaje, entonces no te importará que lo recuperemos con cadena de custodia, ¿verdad?, dijo. Mauro, trae el sobre, ahora, sin tocar su interior, y lo depositas en una bolsa sellada. Mauro dio un paso hacia atrás. No, si lo saco, me matan, murmuró, más para sí que para ellos. Sergio lo miró como quien entiende el miedo, pero no lo perdona. Te han usado para borrar, dijo. Hoy puede servir para salvar. Mauro tembló, miró al círculo de pasajeros, vio los ojos de quienes habían sido humillados, vio a la mujer que dijo que encerraron a su madre, vio al hombre que habló de su primo, y por primera vez pareció sentir algo parecido a vergüenza. Está a 3 metros, susurró señalando el pasillo. Dentro de un panel falso, debajo del interruptor de emergencia, Gael dio un paso desesperado. ¡No toques nada!, gritó. ¡Te lo prohíbo! Martina levantó una mano y 2 agentes avanzaron hacia Mauro, escoltándolo con cuidado. La escena era tan tensa que el público interno dejó de moverse. Solo se oían los pitidos del bloqueo y, a lo lejos, el rumor de maletas rodando sobre el suelo, como si el mundo intentara seguir mientras la verdad se detenía. Mauro se internó en el pasillo. La cámara de un pasajero captó su silueta enmarcada por la luz fría. Se agachó junto al panel, palpó una esquina y empujó. El panel cedió con un crujido. Sacó un sobre manila, grueso, con un sello rojo. Cuando Mauro lo levantó, el sello se vio claro. Archivo 0. Un murmullo recorrió el círculo. Gael palideció y, por primera vez, perdió el control de su voz. Eso no significa nada. Es un código. Un simple código. Martina extendió una bolsa transparente de evidencia. Depósitalo. Mauro lo hizo. El plástico crujió. Martina selló la bolsa frente a todos, girándola para que la cámara de la adolescente y de otros teléfonos captaran el cierre. Cadena de custodia iniciada, dijo en voz alta. Hora de sellado, 12 horas, 28 minutos y 57 segundos. Gael tragó aire y su mirada se volvió una daga. No pueden abrirlo, dijo. Eso es material sensible. Sergio dio un paso hacia él, y por primera vez su voz cargó un filo emocional que antes no mostraba. ¿Sensible para quién?, preguntó. ¿Para los que se enriquecieron? ¿Para los que humillaron? ¿Para los que entregaron gente como si fueran paquetes? Martina miró a Sergio, luego al sobre, y tomó una decisión. Se abre, dijo. Aquí, y solo leeremos lo necesario para identificar responsables inmediatos. Gael explotó. ¡No!, gritó, intentando lanzarse. ¡Eso no! Los agentes lo sujetaron, y mientras Gael forcejeaba, el aeropuerto escuchó el sonido más temido por los culpables, el rasgado lento del sello rojo. Sergio abrió el sobre con manos firmes, y lo primero que cayó no fue un papel, fue una pequeña memoria y una carta doblada que decía, a mano, si estás leyendo esto, es porque al fin alguien se atrevió. La carta doblada parecía demasiado frágil para cargar con tanta oscuridad. Pero cuando Sergio la tomó, su mano no tembló. La desplegó con cuidado, como si el papel pudiera romperse, y con él, la única puerta hacia la verdad. El círculo se acercó un paso, instintivo, y hasta los agentes inclinaron la atención. Gael Montreux dejó de forcejear, porque entendió algo. No temía a la ley, temía a lo que iba a escucharse. Sergio leyó en voz alta, sin dramatizar, y eso lo hizo más brutal. Me llamo Selma Rocher. Trabajé en el área de control de accesos. No escribo esto por valentía. Escribo porque ya no puedo dormir. Vi listas, vi órdenes, vi entregas. Vi cómo elegían acentos. Vi cómo apagaban cámaras. Si alguien encuentra esto, por favor, no lo dejen enterrado. Un murmullo dolido recorrió a los testigos. Octavio Llorente se llevó la mano a la frente, como si cada línea le rompiera una excusa. Sergio siguió. El responsable directo firma como Montreux, pero él responde a otros. Este aeropuerto es solo un punto. La sala de revisión es un embudo.
Y el guardia con alias Breard es el gancho. Si estás leyendo, revisa la memoria. Ahí está la prueba, audio y video. Y una lista de nombres que no deberían seguir trabajando ni un día más. Martina respiró hondo. Su rostro, por primera vez, mostró una fisura. No era sorpresa, era asco. «¿Selma?», susurró Octavio. «Ella renunció hace 2 meses. Dijeron que estaba enferma». Sergio levantó la vista. «A veces la enfermedad es ver demasiado», dijo. Gael soltó una risa tensa, intentando recuperar el control con burla. «Una carta no prueba nada», escupió. «Cualquiera puede escribir un cuento triste». Sergio no respondió con palabras. Levantó la pequeña memoria y la sostuvo como si fuera un corazón apagado. «Entonces veamos si la memoria también cuenta cuentos». Martina miró a uno de los agentes. «Equipo, reproducción en dispositivo seguro, sin conexión a red local». El agente sacó un lector portátil, lo conectó y, por un segundo, el círculo solo escuchó el zumbido del aparato, como un insecto mecánico despertando. La pantalla mostró un único archivo de video, nombrado con frialdad, 003. Gael palideció. «No», murmuró por primera vez sin odio. «Eso no». El agente presionó play. Apareció una imagen granulada. La sala de revisión. Una persona sentada, manos sobre la mesa, mirando al suelo. Se oía la voz de un guardia, burlona, empujando frases como piedras. Y luego, la cámara giró lo suficiente para mostrar, claramente, a Gael Montreux entrando, acercándose a la persona retenida y diciendo con una calma aterradora: «Firmas esto, o te quedas aquí hasta que entiendas que nadie te va a defender». El círculo estalló en exclamaciones. Una mujer se tapó la boca. Un hombre soltó un «¡Maldito!» sin poder contenerlo. La adolescente que grababa lloraba en silencio. Gael empezó a gritar, pero su voz se ahogó en el propio audio del video, porque en la grabación, detrás de él, aparecía Nicolas Breard con una carpeta, y el documento que sostenía tenía un sello que se alcanzó a leer en pantalla: «Transferencia externa». Martina se quedó inmóvil, mirando como si hubiera recibido un golpe. «Esto», susurró, «es suficiente para detención inmediata y apertura de causa federal». Sergio pausó el video. Miró a Gael con una calma que ya no era serenidad, era juicio. «¿Todavía quieres llamarlo cuento?», preguntó. Gael, acorralado, soltó lo único que le quedaba, una amenaza desesperada, casi infantil. «Si esto sale de aquí, se van a arrepentir, todos». Y en ese instante, desde el altavoz del aeropuerto, una voz automática anunció un código interno, pero lo dijo con un tono que no era normal, como si alguien hubiera intervenido la línea. Y el mensaje fue claro: «Evacuación parcial del sector C». El anuncio de evacuación parcial del sector C no sonó como una medida de seguridad, sonó como una orden para borrar huellas. El círculo de pasajeros se agitó. Algunos dieron un paso hacia atrás, otros miraron las salidas como si el miedo tuviera mapa propio. Afuera, la tormenta rugía contra los ventanales, y adentro, las luces parpadearon otra vez, como si alguien estuviera jugando con el corazón del edificio. Octavio Llorente alzó las manos, nervioso. Eso no lo activa el sistema así», murmuró. «Ese mensaje viene de la consola central». Martina Bellis giró de inmediato hacia uno de los agentes. «Corten el audio local, aíslen altavoces, nadie se mueve por pánico, se mueven por control». Gael Montreux, retenido, sonrió con una satisfacción enferma. «¿Ven?», susurró. «Les dije que aquí manda otra gente. Esto se va a apagar». Como siempre, Sergio Quispe no le devolvió la rabia, le devolvió un hecho. «Si se apaga, será con todos mirando», dijo. «Y eso es lo único que tu sistema no soporta». La adolescente que grababa tragó saliva y apuntó mejor. 2 trabajadores del aeropuerto se colocaron a los costados, sin uniforme de autoridad, pero con algo nuevo: decisión. La reacción del público interno empezó a cambiar el aire. Ya no era «sálvese quien pueda», era «no nos vuelven a callar, no nos movemos», gritó alguien, y esa voz encendió otras. «Que lo detengan, que abran una investigación, que lo escuchen». Gael apretó la mandíbula. Su poder dependía del movimiento caótico, no de una multitud firme. Y entonces ocurrió la ironía más perfecta. De entre la gente, una voz femenina se elevó, temblorosa pero limpia,
como si hubiera esperado este minuto durante meses. Yo escribí la carta. El círculo se abrió y una mujer dio un paso al frente. No buscó protagonismo, buscó aire. Sus ojos estaban clavados en el sobre sellado, como si verlo fuera a tocar una herida. Octavio se quedó helado. «Selma», susurró incrédulo. «¿Tú estás aquí?» La mujer asintió, y su voz se quebró, pero no retrocedió. «No me fui enferma, me fui aterrada. Me fui porque cuando vi la primera transferencia externa, entendí que esto no era solo humillación, era tráfico de destino humano. Y nadie me creyó». Miró a Gael. Él se rió. Me dijo que me callara si quería seguir respirando. Gael intentó hablar, pero Martina lo cortó con una frase seca. «Silencio. Ahora habla ella». Selma tragó saliva mirando a Sergio como si lo reconociera por dentro, no por nombre. «Tú no debías llegar», dijo. «Por eso activaron la evacuación. Es su botón de humo, su forma de convertir pruebas en confusión». Sergio asintió lentamente. «Entonces lo activaron por miedo, no por control», respondió. «Y el miedo comete errores». Selma levantó una mano y señaló el pasillo de la puerta restringida. «El error es ese», dijo. «Si alguien entra ahí ahora, no viene a evacuar, viene a recuperar lo que falta, la lista completa y el nombre del contacto que recibe las entregas». Un silencio brutal cayó sobre todos. Incluso la tormenta pareció bajar un segundo, como si escuchara. Martina miró a su equipo, luego a Sergio, y pronunció una orden que sonó a destino devolviendo el golpe. «Vamos a esa sala, pero no solos, con testigos». Gael, por primera vez, perdió la sonrisa. «No», murmuró, «no abran esa puerta». Y del pasillo, como respuesta, se oyó un golpe seco, otro, como si alguien desde adentro estuviera tratando de cerrar algo antes de que llegaran. Los golpes desde el pasillo no eran de alguien atrapado, eran de alguien trabajando contra el reloj. Martina hizo una seña, y dos agentes avanzaron con rapidez controlada. Sergio caminó detrás, y Selma, contra todo instinto de huida, los siguió. El público interno se movió también, no como estampida, sino como pared humana. Algunos grabando, otros simplemente mirando con esa mirada que dice, «Ya no vas a hacer esto en la oscuridad». Octavio Llorente corrió a su consola portátil. «El sistema está intentando reiniciar módulos», jadeó. «Si reinicia, se pierden logs recientes». Sergio giró la cabeza, sin detenerse. «Entonces no dejes que reinicie». «No puedo», dijo Octavio. «Necesita privilegios centrales». Sergio habló al teléfono seguro, rápido. «Control táctico, intento de reinicio malicioso en sistema local. Solicito congelamiento de registros». La respuesta fue inmediata. «Congelamiento en curso. Ventana de contención. 90 segundos». 90 segundos. Un reloj invisible empezó a correr sobre las cabezas de todos. Llegaron a la sala de revisión. Una puerta metálica con un visor pequeño. Martina probó la manija. Cerrada. Adentro se oyó otro golpe. Más fuerte. «¡Abran!», gritó una voz masculina desde dentro. «¡Hay una emergencia!». Gael, retenido a unos metros, levantó la cabeza y el miedo le cruzó el rostro como un relámpago. «No», susurró. «No es él. No lo dejen hablar». Sergio se acercó al visor. Miró adentro. Vio una silueta moviéndose, agitada. Luego vio algo peor. Una carpeta abierta sobre la mesa, papeles sueltos, y una mano intentando meterlos en una bolsa negra. «Está destruyendo documentos», dijo Sergio, seco. Martina asintió. «Entrada forzada». Un agente colocó una herramienta de apertura y empujó. El metal se quejó. El cerrojo cedió. La puerta se abrió con un golpe, y el aire de adentro salió como un aliento viejo, cargado de humedad y desinfectante barato. Dentro, un hombre se congeló. No llevaba uniforme visible, solo una credencial colgando al revés, como si quisiera que no se leyera. Su nombre, Bruno Carrier. «No pueden entrar así», gritó Bruno alzando la bolsa negra. «Esto es material sensible». Martina avanzó con una calma mortal. «Lo sensible es lo que intentabas destruir. Suelta la bolsa». Bruno miró a Gael, como buscando una orden, pero Gael ya no era orden, era caída. Selma dio un paso y lo señaló, con la voz quebrada de recuerdos. Tú estabas cuando me hicieron firmar mi renuncia. Tú me dijiste que
La tormenta siempre tapa el ruido. Bruno apretó la bolsa contra su pecho y entonces cometió el error que solo comete quien se cree intocable. Sonrió. «Y la tormenta está afuera, ¿no?», dijo. Nadie oye nada con truenos. Sergio alzó el teléfono y la pantalla mostraba la cuenta regresiva. Quedaban segundos de congelamiento. «Sí oyen», dijo Sergio, «porque hoy la gente decidió escuchar». Martina extendió la mano. «La bolsa. Ahora». Bruno retrocedió hacia un gabinete metálico, como si fuera a esconderla. Pero en ese instante, un pasajero del Círculo, el hombre del maletín, se asomó a la puerta y gritó: «¡Lo está grabando todo!». Bruno se paralizó un latido, y ese latido fue suficiente para que un agente lo sujetara y le retirara la bolsa. Los papeles cayeron al suelo como hojas muertas. Martina los recogió y leyó el encabezado del primero. Sus ojos se endurecieron. «Lista de transferencias», dijo, «con fechas, con rutas y con una columna que dice destino final». Selma se tapó la boca, llorando, porque eso confirmaba lo que nadie quería pronunciar. Sergio miró a Bruno. «¿A quién entregaban?», preguntó. «¿A quién llamaban cuando alguien no cooperaba?». Bruno apretó los labios, resistiendo, pero su mirada se fue, sin querer, hacia una línea en el papel, un número internacional, marcado como contacto. Sergio siguió esa mirada y dijo, en voz baja: «Ahí está, el nombre que faltaba». Y cuando Martina leyó el nombre, el aire se apagó por completo, porque no era un desconocido. Era alguien que el aeropuerto anunciaba todos los días por altavoz, como si fuera respetable. Martina leyó el encabezado otra vez, como si sus ojos se negaran a aceptarlo. Luego alzó la vista hacia el pasillo y hacia el techo, donde los altavoces seguían vivos, esperando la próxima orden disfrazada de procedimiento. Su voz salió baja, pero cada sílaba pesó como una condena. El contacto figura como Janis Joplin. El círculo de testigos reaccionó con desconcierto inmediato, no por el nombre en sí, sino por lo imposible. Ese mismo nombre, escrito ahí, estaba asociado a un código interno del aeropuerto, uno que aparecía en pantallas, en agendas, en anuncios diarios. Octavio Llorente se quedó rígido, y su garganta soltó un sonido ahogado. «No», murmuró, «ese nombre está vinculado a la Oficina de Coordinación de Terminal, a anuncios especiales. Yo lo he visto en el sistema». Sergio Quispe bajó la mirada hacia la hoja, luego hacia Bruno Carrier, que ahora evitaba todos los ojos como si cada mirada fuera una luz que lo quemara. «¿Por eso lo anuncian?», preguntó Sergio. «¿Para que parezca normal? ¿Para que parezca parte del edificio?». Bruno apretó la mandíbula, intentando sostener el silencio como un escudo, pero Selma Rocher se adelantó un paso, temblando, con la voz rota y firme a la vez. «Ese nombre, lo oí una vez», dijo, «en un pasillo. No lo decían como persona, lo decían como llave, como si Janis fuera una puerta que se abre cuando alguien se resiste». Gael Montreux, retenido, intentó negar con una risa seca. «Están delirando. Es un alias. ¡Un señuelo!». Martina lo fulminó con la mirada. Un señuelo no aparece en destino final. Un señuelo no tiene rutas, fechas y confirmaciones. Octavio, con manos temblorosas, acercó la consola y buscó en el sistema. Su rostro se vació al encontrarlo. «Está aquí», susurró. «Janis Joplin. Figura como usuario de la consola de anuncios internos, con permisos que nadie debería tener». El público interno se estremeció. Alguien del círculo soltó: «Entonces, ¿nos hablaban por altavoz? ¿Y era parte de esto?». Sergio respiró hondo y habló, como si ya no hablara solo por él, sino por todos los que habían sido detenidos, primero, por su acento. «Esto es lo que hacen», dijo. «Convierten la injusticia en rutina. La meten en una voz automática, en un sello, en una puerta sin registro, para que nadie la señale porque siempre fue así. Pero lo normal también se puede romper». Martina levantó la bolsa de evidencia, mostrando el sobre, la memoria y ahora los papeles recuperados de la sala. Su tono se volvió público, deliberadamente público. «Queda establecido: intento de destrucción de pruebas, manipulación de registros y coordinación externa bajo el usuario Janis Joplin. Esto se eleva con prioridad máxima». Y justo entonces, como si el edificio respondiera con ironía,
el altavoz del aeropuerto chasqueó, y una voz intentó imponerse, demasiado rápida, demasiado controlada, como si estuviera improvisando sobre la marcha. «Atención, personal de terminal, por favor desalojen el sector C de inmediato». Pero esta vez el anuncio no sonó automático, sonó humano. Tembló en una sílaba, y ese temblor fue el primer signo de que, por fin, el poder también estaba asustado. La voz por el altavoz repitió la orden, tratando de sonar firme, pero ya había una grieta mínima, y en las grietas se cuela la verdad. Desalojen el sector C de inmediato. Por su seguridad, Sergio alzó la mirada hacia las bocinas del techo, como si pudiera mirar directamente a la garganta del aeropuerto. Martina levantó un dedo y habló al canal seguro. «Control táctico, el altavoz no está automatizado. Es intervención en vivo. Localicen consola de anuncios y bloqueen emisión». «En curso», respondió la voz. «Rastreo del origen. 10 segundos, 10 segundos. Otra cuenta regresiva, otro intento del sistema por escapar». Octavio, temblando, señaló un pasillo lateral. «La consola principal de anuncios está cerca de la sala de coordinación», dijo. «Si Yanis está ahí, puede borrar rutas, reiniciar permisos, todo». Selma apretó los labios, reuniendo valor como quien recoge vidrio con las manos. «Esa sala tiene vidrio polarizado», dijo. «Se ve hacia adentro desde ciertos ángulos, pero desde fuera parece espejo. Así miran sin ser mirados». Martina asintió. «Vamos». El público interno se movió otra vez, pero esta vez con un orden extraño. La gente se abría para dejar pasar a los agentes, y detrás iba una fila de teléfonos levantados. No era curiosidad, era protección, porque cuando hay cámaras humanas, el abuso pierde su sombra. Gael Montreux, arrastrado por los agentes, gritó intentando reescribir la historia. «¡Están destruyendo el aeropuerto! ¡Esto es terrorismo administrativo!». Nadie se rió, nadie le creyó. Una mujer le respondió con una frase simple que lo atravesó. «No, esto es justicia». Llegaron al corredor de coordinación. Las paredes eran más limpias, más silenciosas, más frías. Afuera seguía el día, pero aquí la luz era de laboratorio. En el extremo, una puerta con letrero discreto, anuncios y operaciones. Frente a ella, una ventana de vidrio oscuro que reflejaba los rostros como fantasmas. Sergio se movió hacia un ángulo, tal como dijo Selma, y ahí, en la esquina exacta, el vidrio dejó de ser espejo por un instante. Vio una figura sentada ante una consola, auriculares, un micrófono, una mano sobre un teclado, y sobre la mesa, una carpeta idéntica a la que Bruno intentó destruir. Sergio susurró, sin despegar los ojos del interior. «Ahí está». Martina levantó la mano para que todos se detuvieran. Nadie golpea, nadie grita. Entramos y aseguramos. «Quiero vivo al registro». En el altavoz, la voz humana volvió a hablar, más tensa, como si hubiera notado que se acercaban. «Personal no autorizado. Aléjense de la sala de coordinación. Repito, aléjense». Entonces el canal seguro respondió, seco. «Origen identificado. Consola de anuncios. Sala de coordinación. Usuario activo. Janis Joplin». Selma se estremeció. Octavio cerró los ojos, derrotado. Y el público interno desde atrás soltó un murmullo que ya no era miedo, era hambre de verdad. Martina colocó la mano en la manija. «Última oportunidad», dijo al aire como si hablara a la persona dentro. «Abra, o la abrimos». Hubo un silencio de un latido, y desde adentro, la voz, la misma del altavoz, respondió sin micrófono, más baja, más real, más venenosa. «No deberían haberlo provocado. Ahora no puedo dejar que salgan». La manija se movió desde dentro, pero no para abrir, para bloquear. Sergio se adelantó un paso. «Control táctico», dijo. «Si cortan la consola ahora, lo perdemos todo. Necesito un segundo de señal. Solo un segundo». Y Martina, sin apartar la mano, murmuró. «Entonces hazlo, antes de que cierre». La puerta vibró con el bloqueo interno, como si alguien del otro lado hubiera echado el peso del edificio encima. Martina apretó la manija. Probó, confirmó, cerrada. El altavoz del pasillo quedó en silencio, pero el silencio no era paz. Era contención antes del golpe. Sergio levantó su teléfono y habló al canal seguro con una calma afilada. «Necesito un segundo de espejo de pantalla de la consola. Un segundo. Copien el buffer de emisión y la lista de permisos.
La respuesta tardó una fracción de más, y esa fracción fue terror. Intentando, señal inestable, dijo la voz. Hay interferencia local. Selma miró al techo como si pudiera ver los cables. Cortaron los repetidores internos, susurró. Lo hacen cuando quieren que nada salga. Octavio tragó saliva. Si no sale, pueden decir que fue una falla técnica. Y mañana esto es una anécdota. El público interno se apretó detrás. Nadie gritó, nadie corrió. La gente estaba aprendiendo a usar el silencio como arma. Si no hay caos, no hay excusa para borrar. Martina se giró hacia los agentes. Entrada forzada, pero con cuidado. Si rompe el equipo, nos quedamos ciegos. Uno de los agentes sacó una herramienta fina. La colocó entre marco y puerta. Empujó lento, como cirujano. El metal gimió. Afuera, un trueno acompañó el sonido. Perfecto, como si la tormenta marcara el ritmo. La puerta cedió apenas 1 centímetro, 2. Desde adentro, una voz rugió. ¡No entren! No tienen idea de lo que están haciendo. Sergio se asomó por la rendija. Vio la figura levantarse, desesperada, moviendo papeles hacia una trituradora pequeña al costado. «Está destruyendo», dijo. Martina no esperó más. Ahora, la puerta se abrió de golpe. La sala de coordinación era fría, llena de pantallas, mapas de terminal, botones de emergencia. En el centro, una mujer de cabello recogido, ojos duros, manos rápidas. Llevaba una placa invisible para el público, pero el sistema la identificaba con un nombre absurdo. Janis Joplin. «¡Quieto!», ordenó un agente. Ella no se detuvo. Metió una hoja en la trituradora. El papel empezó a crujir. Sergio avanzó y, en un movimiento limpio, desconectó el cable de energía del equipo. La trituradora murió con un suspiro eléctrico. La mujer giró con furia. «¡Idiota!», escupió. «Acabas de firmar tu sentencia». Martina se acercó, mostrando la bolsa de evidencia. «Identifíquese con su nombre real». La mujer sonrió, sin calor. «Mi nombre real no importa. El sistema me necesita». Selma dio un paso temblando de rabia. «Sí importa», dijo, «porque yo te vi. Tú eras la que decía por altavoz evacuación cuando alguien preguntaba demasiado. Tú eras la que convertía el miedo en orden». La mujer miró a Selma como quien mira a una mosca que vuelve. «Y funcionó», dijo. «Hasta hoy». Sergio levantó el teléfono, aún esperando el segundo de señal. «Control táctico», dijo. «Estoy dentro. Necesito ese espejo. Ya». El canal respondió por fin con un tono distinto. «Espejo obtenido. 1 segundo. Ahora». La pantalla del teléfono mostró un volcado rápido. Permisos, registros, emisiones, y entre ellos, un archivo marcado como Destino Final. Confirmación. Sergio lo vio y sintió un frío viejo subirle por la espalda. Porque en ese registro, bajo Janis Joplin, había una confirmación de hace años, con un nombre que Sergio no había querido ver jamás. Martina lo notó. «¿Qué viste?». Sergio tragó saliva. «Vi. ¿Por qué estoy aquí de verdad?», susurró. «¿Y por qué me odiaron desde el primer segundo?». Sergio sostuvo el teléfono como si de pronto pesara el doble. Sus ojos no estaban en la mujer de la consola. No estaban en Gael. No estaban en las pantallas. Estaban clavados en una línea del registro volcado. Una línea que parecía escrita con tinta antigua en una herida abierta. Martina se acercó apenas, lo justo para leer sin invadirlo. Vio el encabezado. Destino final. Confirmación. Vio la fecha. Y luego vio el nombre. La respiración se le cortó. «Sergio», murmuró. «Ese es...». Sergio asintió, y por primera vez su voz tembló, mínima, humana. «Mi hermano», dijo. «Leandro». El círculo de testigos, que hasta entonces seguía con rabia y tensión, se quedó en silencio absoluto. El tipo de silencio que no nace del miedo, sino del dolor compartido. Afuera, la tormenta golpeó el vidrio como si quisiera entrar a pedir perdón. Selma se llevó la mano a la boca. «No», susurró. «Tu hermano fue». Sergio no terminó la frase, no hizo falta. La línea decía lo suficiente. Ruta, hora, transferencia externa, confirmación recibida. Todo bajo el usuario, Janis Joplin. Todo firmado por la misma maquinaria que hoy, por fin, tenía luz encima. La mujer de la consola sonrió con desprecio, como si el dolor ajeno fuera un lujo que no le corresponde a los poderosos. «¿Ves?», dijo.
No es personal, es logística. Esa palabra fue gasolina. Un murmullo furioso subió desde el público interno, pero Martina levantó la mano. Silencio. No quería gritos, quería que quedara todo grabado. «Repítalo», ordenó Martina. «Repita que no es personal». La mujer la miró irritada. «No es personal, es un sistema. Y ustedes llegaron tarde». Sergio dio un paso hacia ella, y su calma volvió, pero era una calma distinta. No era serenidad, era juicio con memoria. «Llegué tarde para salvarlo», dijo, «pero llegué a tiempo para que no lo repitan». Octavio Llorente, pálido, levantó la voz como si hablara con culpa acumulada. «¿Cuántos Leandros hubo?» La mujer se encogió de hombros. «Los que ordenaron. Yo solo anuncio». Selma explotó, y su llanto salió como un grito contenido por años. «Tú no solo anuncias, tú cierras puertas, tú apagas cámaras, tú les das la coartada». La mujer apretó los labios, y por un instante su máscara se quebró. No por arrepentimiento, por orgullo herido. «Porque ustedes siempre obedecen», escupió. «Siempre se mueven cuando digo evacuación. Siempre bajan la cabeza cuando un uniforme se ríe. Siempre». El círculo se estremeció, porque esa frase era cierta. Hasta hoy. Una voz desde atrás, un hombre que antes callaba, dijo firme: «Hoy no». Y otra voz, una mujer, respondió: «Hoy no». Y otra y otra. Un coro pequeño creciendo. No era odio, era decisión. Martina miró a los agentes. «Detención formal. Aseguren consola y copias. Nadie toca nada sin registro». El agente esposó a la mujer. Ella se resistió, no por fuerza, sino por desprecio. «No saben lo que acaban de provocar», susurró. «Montreux no era el jefe. Yo no era la llave. Esto llega más arriba». Sergio levantó el teléfono y mostró el volcado de registros, ya guardado, ya duplicado. «Entonces que suba», dijo, «porque ahora tenemos nombres». Y en ese instante, el altavoz del aeropuerto, por primera vez en toda la escena, volvió a sonar, pero no con una orden de evacuación. Sonó con una voz nueva, firme, oficial, que declaró: «Atención, todas las operaciones de seguridad quedan intervenidas. Personal del sector C, permanezca en su lugar. Esto es una orden federal». Y la tormenta afuera, como si aceptara la sentencia, dejó caer un relámpago largo que iluminó el aeropuerto entero. Como una confesión pública, el anuncio federal recorrió los pasillos como un pulso. La gente que antes caminaba sin mirar, ahora se detenía, giraba, preguntaba. Pero en el sector C, nadie se movió. No por miedo, por decisión. El público interno se había convertido en algo más raro que un jurado. Se había convertido en escudo. Gael Montreux, pálido, dejó de fingir indignación. Su mirada buscaba salidas, rendijas, cualquier agujero. Nicolas Breart, con el rostro hundido, parecía un hombre al que le arrancaron el guión y lo obligaron a improvisar la verdad. Martina Bellis salió de la sala de coordinación con la bolsa de evidencia alzada, como una bandera transparente. Detrás, el agente llevaba la consola asegurada. Selma caminaba al lado, temblando, pero de pie. Sergio iba un paso atrás, y ese paso atrás no era debilidad, era la mirada del que por fin ve a la multitud sosteniéndolo. Un hombre del círculo levantó su teléfono y habló, sin pedir permiso a nadie. «Lo tenemos todo grabado». Y esa frase desencadenó otras. «Yo también, yo también, yo también». 10, 20, 30 pantallas encendidas como velas. El sistema, que siempre se alimentó de oscuridad, estaba frente a una pared de luz. Octavio Llorente tragó saliva y por primera vez habló como alguien que deja de ser cómplice. «Señora Martina, si esto sale, el aeropuerto se cae». Martina lo miró con frialdad justa. «Que se caiga lo que tenga que caer», respondió. «Lo que no puede seguir en pie es esto». Gael, con la voz rota por el pánico, intentó una última maniobra. La falsa víctima. «Yo también fui usado», gritó. «Yo solo seguía órdenes». Un murmullo de desprecio respondió, pero Sergio levantó la mano, y el gesto sorprendió a todos, porque no venía de la rabia, venía de algo más grande. «Escúchenlo», dijo Sergio, «porque el sistema siempre funciona así. El que humilla se cree rey, hasta que descubre que solo era herramienta. Pero herramienta o no, el daño queda.
Gael lo miró, confundido, como si no entendiera por qué no lo aplastaban con insultos. Sergio se acercó apenas, suficiente para que Gael sintiera el peso de su historia. «¿Recuerdas cuando te reíste de mi acento?», susurró Sergio. «Ese día no estabas siguiendo órdenes, estabas disfrutando». Gael bajó la mirada porque esa verdad no tenía defensa. En ese instante, llegaron más agentes por el pasillo principal. No corrían, caminaban con autoridad sólida. Uno de ellos se acercó a Martina y mostró un documento. «Intervención confirmada. Procedemos con detenciones y aseguramiento de servidores». El público interno reaccionó con un suspiro colectivo, como si el cuerpo entero del aeropuerto hubiera estado conteniendo el aire durante años. Selma miró a Sergio y su voz salió pequeña. «¿Y tu hermano?». Sergio apretó la mandíbula, tragándose un dolor que ya no podía ocultar. «No puedo traerlo», dijo, «pero puedo darle justicia a su nombre». Y entonces ocurrió algo que nadie había previsto. Una mujer del círculo, la que antes confesó que encerraron a su madre, se acercó a Sergio. No lo tocó aún, solo le habló con una ternura feroz. «Mi hijo se llama Leandro», dijo. «Yo pensé que era casualidad. Ahora siento que el mundo me lo dijo para que hoy no me callara». Sergio cerró los ojos un segundo. La tormenta afuera siguió golpeando, pero adentro la gente estaba empezando a sanar con algo que parece pequeño y sin embargo es inmenso: la validación. Y desde el fondo, alguien gritó lo que todos estaban pensando, como un sello final: «Que esto se sepa en todas partes, que esto se sepa en todas partes», gritó la voz desde el fondo, y fue como si alguien hubiera encendido un reflector dentro del pecho de cada testigo. Los teléfonos levantados ya no eran solo cámaras, eran promesas de que no habría edición conveniente, ni falla técnica, ni versión oficial maquillada. La gente empezó a narrar en tiempo real, a describir lo que veía, a mandar mensajes. El sistema, que siempre trabajó en silencio, estaba siendo arrastrado al ruido del mundo. Un agente federal se acercó a Octavio Llorente. «Acceso a servidores. Ahora». Octavio miró la puerta metálica del cuarto técnico como quien mira el lugar donde guardó su culpa. «La llave la tiene Montreux», susurró. Gael levantó la cabeza con una sonrisa de derrota arrogante. «No la tengo», mintió. «Y aunque la tuviera, no se la daría a nadie». Martina lo miró sin prisa. «Entonces usaremos otra». Sergio se acercó y mostró el volcado en su teléfono. «La consola de anuncios tiene permisos cruzados», dijo. «Janice podía abrir puertas técnicas desde su terminal. Si duplicamos el token, entramos sin él». El agente asintió. «Hágalo». La coordinación fue rápida y silenciosa. Un cable, un lector, una validación, un pitido. La cerradura del cuarto técnico parpadeó en verde. Gael palideció. «No», murmuró. «¿No entienden? Si abren eso, los de arriba, que bajen», dijo una mujer del público interno con una firmeza que parecía prestada por todos. «Ya nos cansamos de mirar hacia abajo». La puerta del cuarto técnico se abrió. Adentro, un zumbido constante y frío. Servidores, luces pequeñas, ventiladores. El corazón de la mentira. El agente federal señaló: «Aseguren discos, copien logs, todo». Octavio se quedó en el marco, sin entrar. Sus ojos estaban húmedos, pero no de miedo, de culpa. «Yo vi cosas», susurró, «y callé. Me dije que era procedimiento. Me dije que si hablaba perdía mi trabajo». Sergio lo miró y en su voz no hubo insulto. Hubo una frase que pesó como espejo: «Hoy casi pierdes tu alma». Octavio cerró los ojos y cuando los abrió, parecía más pequeño, pero más humano. «Quiero ayudar», dijo. «Digan qué hago». Martina asintió una vez. «Vas a declarar y vas a señalar a los que te enseñaron a callar». Octavio tragó saliva y, por primera vez, su voz salió firme. «El arriba no está lejos», dijo. «Está en este mismo edificio, en la sala de dirección de terminal». Ellos autorizaban operaciones especiales cada vez que llegaban esos vuelos. Y la firma final siempre venía con un sello: Junta. El público interno reaccionó con indignación. Junta sonaba a algo grande, intocable, elegante, y eso lo hacía peor. Selma apretó los puños. Entonces no era un monstruo suelto, era un comedor entero. Gael, desesperado, intentó romper el momento. «Ustedes no saben cómo funciona el mundo. Los latinos vienen, lloran,
hacen ruido y mañana se olvidan. La frase cayó pesada, pero esta vez la respuesta no fue grito, fue el silencio. Un silencio de desaprobación que lo dejó solo, ridículo, desnudo. Y luego, desde el círculo, una voz masculina habló con calma. No nos vamos a olvidar, porque hoy nos vimos entre nosotros. Sergio respiró hondo. Miró a los teléfonos, a las caras, a la tormenta afuera. Por primera vez, su dolor no estaba solo. Y en ese instante, su teléfono vibró con una notificación del canal seguro. Conexión confirmada, unidad externa en pista. Apoyo listo. Martina lo leyó y alzó la vista decidida. Vamos por la sala de dirección, dijo. Ahora. Y el aeropuerto, que había sido escenario de humillación, empezó a convertirse en otra cosa. Un pasillo hacia la caída del poder. El camino hacia la sala de dirección no fue una carrera, fue una marcha. Pasillos brillantes, anuncios de tiendas, carteles de bienvenido, que ahora sonaban como ironía. La tormenta afuera seguía golpeando el vidrio, y cada relámpago convertía las caras en blanco y negro, como si el mundo quisiera archivar ese momento para siempre. Martina avanzaba al frente con el documento federal en la mano. A su lado, 2 agentes con cajas selladas de evidencia. Detrás, Sergio caminaba con Selma y Octavio, y detrás de ellos, los testigos. Personas comunes, maletas, celulares, ojos abiertos. Una multitud que ya no era masa, era memoria. Llegaron a una puerta con vidrio esmerilado y un letrero pulcro. Dirección de terminal. Octavio señaló un lector en la pared. Aquí se cierra todo, susurró. Aquí se decide qué es procedimiento y qué es exceso. Martina acercó la credencial. Se abre. El lector parpadeó y negó. Rojo. Gael Montreux, arrastrado aún por un agente, soltó una risa amarga, como si ese rojo fuera su último trono. ¿Ves? Escupió. No entras. Nunca entras. Sergio miró el lector, luego miró el techo, y entonces hizo algo simple, simbólico. Levantó el teléfono y lo apuntó al lector como si el dispositivo fuera una luz que no acepta puertas cerradas. No necesito entrar para que el mundo vea, dijo. Martina no discutió. Giró hacia el agente federal. Entrada forzada, con registro. El agente sacó un dispositivo y lo colocó en la cerradura. Un pitido, otro. La puerta vibró, y justo antes de ceder, desde dentro se oyó una voz indignada. «Esto es inadmisible. No tienen autorización». La puerta se abrió. Adentro, una sala amplia con una mesa larga. Pantallas de monitoreo, café intacto, sillas de cuero. 3 personas se levantaron de golpe, irritadas, sorprendidas de ser interrumpidas en su santuario. Ninguno gritó. Hablaron con esa falsa educación que se usa para aplastar sin ensuciarse. Una mujer al centro, Claudine Perrault, miró a Martina de arriba abajo. ¿Qué significa esta invasión? Martina mostró el documento. Intervención federal, aseguramiento de sistemas y detenciones por coordinación ilícita y discriminación sistemática. Un hombre a la derecha, Serge Boulard, sonrió con desprecio. Eso es una acusación grave. ¿Sus pruebas? Sergio dio un paso y levantó la bolsa con el sello Archivo 0. La memoria, los papeles. Los teléfonos de los testigos captaron cada gesto. «Aquí», dijo Sergio. «Y aquí», agregó mostrando el volcado de registros. «Y aquí», señaló a Selma y Octavio. «Testigos internos». Claudine frunció el ceño, como si la palabra testigo le resultara vulgar. «Testigos emocionales», dijo. «No son evidencia». Martina dio un paso más. «Lo emocional no invalida lo real, y lo real tiene firmas». Montreux, Janis. Y una junta. El tercer directivo, Aubin Leroux, se inclinó hacia adelante, con voz suave, peligrosa. «Se están confundiendo. La seguridad se adapta. Hay perfiles de riesgo». El público interno reaccionó con un murmullo de asco. Selma apretó los puños. Sergio miró a Aubin, y su voz salió como una cuchilla de verdad. «Perfil de riesgo, fue mi hermano». Y su adaptación lo convirtió en un número bajo destino final. El rostro de Claudine se tensó. Serge Boulard dejó de sonreír. Por primera vez, la sala elegante sintió frío. Y entonces Martina hizo la pregunta que volteó la mesa, sin levantar la voz. ¿Quién autorizó las transferencias externas? Díganlo, o lo dirán los servidores.
El silencio en la sala de dirección no fue inmediato, fue gradual, como cuando una música se apaga y de pronto escuchas el zumbido incómodo del lugar. Claudine Perrault miró a Serge Boulard. Serge miró a Aubin Leroux. Aubin apretó la mandíbula. Ninguno quería ser el primero en caer. Ese era el verdadero pacto, no la verdad, sino la cobardía compartida. Martina sostuvo el documento federal a la altura del pecho, firme. Repito, dijo, ¿quién autorizó las transferencias? Serge Boulard se aclaró la garganta y tomó el camino del cinismo elegante. Si hubo excesos, se investigarán, pero hablar de transferencias es una interpretación. Sergio no se movió, solo puso el teléfono sobre la mesa, pantalla hacia arriba, y reprodujo el fragmento del video donde Gael decía, «Firmas esto o te quedas». La voz llenó la sala de cuero. Ese sonido, en ese lugar, fue una profanación. Claudine tragó saliva. Aubin miró a la ventana, buscando refugio en la tormenta. «Eso», balbuceó Serge, «eso puede estar editado». La adolescente del círculo, sin pedir permiso, habló desde la puerta con el teléfono en alto. «Tenemos la escena completa grabada. Y mi video ya está enviado». Un murmullo de aprobación recorrió a los testigos. Era social validation pura. El público interno cerrando filas, quitándole al poder su arma favorita. Él nadie lo vio. Martina giró apenas hacia el agente federal. «Proceda con aseguramiento de los dispositivos de dirección y con retención de los presentes». Claudine levantó la mano, indignada. «Esto es un abuso de autoridad». Sergio la miró por fin directamente, sin odio, solo con una verdad que ya no pedía permiso. «Abuso es reírse de un acento mientras le apagan las cámaras», dijo. «Abuso es llamar perfil a una persona. Abuso es esconderse detrás de una mesa elegante para no mancharse las manos». Octavio dio un paso al frente. Su voz temblaba, pero se mantuvo. «Yo firmé órdenes de operación especial porque venían con su sello», dijo señalando la carpeta en la mesa. «Y cada vez que dudé, me recordaron que mi familia dependía de mi trabajo». Selma se adelantó también, y su voz salió rota pero valiente. «Yo vi la lista, yo vi el nombre del hermano de Sergio, y cuando intenté denunciar, me pusieron a mí como la inestable». La máscara de Claudine se resquebrajó, apenas. «Ustedes no entienden», susurró. «Esto es más grande que nosotros». Martina no cedió. «Entonces mejor, porque lo grande también se cae cuando se le corta la luz». Aubin Leroux soltó una risa amarga, como quien ve el final inevitable. «¿Quieren un nombre?», dijo, y su voz tembló por primera vez. «El nombre está en la carpeta junta, pero no es una persona, es un acuerdo, un pacto con una empresa externa de traslados especiales». Sergio se inclinó, sin pestañear. «Dilo». Aubin tragó saliva. «Orfeo Transit», confesó. «Ellos recibían, nosotros entregábamos». Montreux coordinaba. Janice limpiaba el ruido. El círculo estalló en indignación. Varias voces gritaron: «¡Basura! ¡Criminales! ¡Cómplices!». Pero Martina volvió a levantar la mano. Quería que todo quedara limpio, registrable, incontestable. «Queda asentado», dijo. «Confesión voluntaria, Orfeo Transit. Coordinación interna, Montreux. Manipulación de anuncios, usuario, Janis Joplin. Evidencia, archivo 0. Testigos, múltiples». Claudine se derrumbó en su silla como si de pronto recordara que también respira. Sergio miró el techo un segundo, como si buscara a Leandro en el ruido de la tormenta. Luego bajó la vista y habló, no como agente, sino como hermano. «Leandro no fue un perfil», dijo. «Fue una vida. Y hoy, al menos su nombre no queda enterrado». Martina se acercó a Sergio y con una voz más suave le dijo: «La justicia no te lo devuelve, pero hoy lo hiciste imposible de negar». Sergio asintió, y afuera un relámpago iluminó el aeropuerto como una cámara gigante. Adentro, los agentes comenzaron a esposar, a sellar, a registrar. Y por primera vez, los poderosos no dictaban el final. Solo faltaba una última escena, la que no se escribe con documentos, sino con humanidad. Cuando todo terminó de sellarse, el aeropuerto pareció otro lugar. No porque la tormenta se hubiera ido, seguía afuera, golpeando el vidrio con furia, sino porque adentro ya no había sombras cómodas. Las pantallas seguían anunciando vuelos, las maletas seguían rodando, pero el aire
El aire tenía algo nuevo, dignidad recuperada. Sergio salió de la sala de dirección con los hombros más pesados y al mismo tiempo más libres. Martina caminaba a su lado, en silencio respetuoso. Selma se quedó unos pasos atrás, respirando como quien por fin vuelve a usar los pulmones. Octavio, con la mirada baja, repetía para sí la palabra declarar, como si fuera una oración. En el sector C, el círculo de testigos seguía ahí. Algunos ya habían perdido conexiones, otros abrazaban sus pasaportes como si fueran talismanes, pero nadie parecía arrepentido de haberse quedado. Y cuando Sergio apareció, no hubo aplausos teatrales. Hubo algo más íntimo, un pasillo que se abrió para él, como si el aeropuerto mismo se inclinara. La mujer que antes habló de su hijo se acercó. Tenía los ojos húmedos y una calma feroz. «No sé quién era tu hermano», dijo, «pero hoy lo sentí en este lugar, como si por fin alguien lo nombrara fuerte». Sergio tragó saliva, miró hacia los ventanales. Un relámpago iluminó el cielo, y por un instante la lluvia pareció una cortina de plata. «Se llamaba Leandro», susurró. «Y lo último que me dijo fue, no dejes que nos borren». La mujer dio un paso más y lo abrazó, sin pedir permiso, sin protocolos. Un abrazo breve, firme, humano. Y ese gesto fue el verdadero cierre. No el de las esposas, ni el de las evidencias, sino el de una herida que por fin encuentra testigo. Sergio cerró los ojos. Una lágrima le cayó, silenciosa, sin vergüenza. Martina miró la escena y bajó la cabeza, como si también entendiera que la justicia, a veces, no suena como un martillo, suena como un abrazo en medio de una tormenta. Detrás, la adolescente que había grabado todo, apagó la cámara un segundo y dijo en voz baja, casi como promesa, «Lo van a ver, lo van a escuchar. Ya no pueden esconderlo». Y en ese momento, el altavoz del aeropuerto volvió a hablar. Pero esta vez no fue una orden, ni una amenaza. Fue un mensaje simple, oficial, con una neutralidad que sonó a reparación. «Atención, pasajeros. El sector C reanudará operaciones de manera gradual. Gracias por su colaboración». Sergio miró a Martina. «¿Y ahora?». Martina respondió con una mirada firme. «Ahora, esto se convierte en justicia real, juicio, nombres, condenas y protección para quienes hablaron». Sergio asintió. Se giró hacia la gente y habló, no como agente, sino como voz de muchos. «Si hoy te callas, mañana te eligen a ti. Pero si hoy hablas, el sistema tiembla. La verdadera justicia comienza cuando dejamos de callar». Afuera la tormenta siguió, pero ya no parecía amenaza, parecía limpieza. Si esta historia te tocó, compártela, porque cuando una voz se atreve, miles se despiertan.